Arratsaldeon entzuleok, bienvenidos a una nueva edición de Eusko Ikaskuntza. Sábado 28 de marzo es hoy, cumplimos la primera semana de esta primavera 2009, que de momento la verdad es que nos está dejando sol y temperaturas más que agradables en la mayor parte de nuestro territorio. Es que después del gélido invierno que hemos tenido, pasado por agua además y nieve, pues hacía falta esto de empezar a ponerse ya las camisetas de manga corta y en fin, hasta el traje de baño ya hemos sacado algunos estos días. Desde luego es un buen preludio para las vacaciones de Semana Santa que están ya prácticamente al caer, para poder hacer planes y para salir, ¿por qué no? Pues por ejemplo a disfrutar de los tesoros paisajísticos que nos ofrece nuestro entorno y que muchas veces no valoramos en su justa medida, ¿verdad? Algunos de estos tesoros pues están escondidos concretamente en nuestro litoral, en nuestras costas, y hoy vamos a acercarnos a la costa guipuzcoana para hablarles de uno de ellos, el Flix de Zumaya, declarado recientemente además biotopo protegido, Felipe. Así es, porque los espectaculares acantilados de la costa guipuzcoana albergan millones de años de historia geológica en esos estratos de roca que han quedado al descubierto por la erosión del mar. Llamativos, espectaculares sin duda estos flix que podemos encontrar entre Mutriku, Deba y Zumaya, singulares la forma en la que se internan hasta los 300 metros por debajo del nivel del mar. Un espectáculo propiciado por los movimientos internos de la Tierra, que en su día, y hablamos del periodo Cretácico nada más y nada menos, desplazaron esos estratos hasta dejarlos en posición prácticamente vertical. El interés de esta zona es geológico, pero también biológico, dado que el Flix Zumaitarra alberga una flora y sobre todo una fauna muy diversa, adherida a sus rocas que aprovechan los pozos formados por la baja mar como sustrato de vida animal. Desde el centro Algorri ya se ha abierto una nueva temporada de visitas para que los curiosos puedan descubrir los secretos de estos acantilados, testigos de más de 50 millones de años de historia. Bueno, la riqueza de nuestro litoral va a ser protagonista hoy en nuestro programa, en concreto una parte de esta costa guipuzcoana que localizamos en Zumaya, entre Zumaya y Deba más o menos, y qué mejor para hablar de ello que tener en nuestros estudios a dos personas que trabajan día a día para la preservación y el reconocimiento también de este entorno natural en esa zona zumaitarra. Nerea Ibáñez, Josu Castillo, Arratsaldeon bioi. Arratsaldeon. Josu geólogo, Nerea bióloga y coordinadora además, ¿verdad?, de Algorri. Eso es. ¿Verdad? Ambos trabajáis en este centro de interpretación de los recursos naturales de Zumaya. Del famoso Flix vamos a hablar detenidamente, pero eso sí, antes sí que me gustaría, Josu, quizá tú que explicaras un poquito a nuestros oyentes cuál ha sido la historia geológica de Euskadi, en nuestra tierra, de dónde procede esa riqueza natural de la que podemos disfrutar hoy. Partimos de que la mayor parte de la historia de ese tiempo, todo el territorio ha estado debajo del agua, ha estado bajo el mar, ¿no? El afloramiento es relativamente reciente, o de salirlo de emerger fuera del agua, ¿no? Entonces podemos ver que tradicionalmente, como hemos dicho, está debajo del agua y las primeras terrenos así que afloran podría ser lo que hoy es todo Peñas de Haya, incluso algunas partes de los Aldudes, entre Navarra y Parral y toda esa zona, ¿no? Uh-huh. Que son un poco la excepción a todo el resto de la geología, porque tienen un origen, son rocas más parecidas, para entender, al granito, ¿no?, que al resto de las rocas. Y después ya seguimos debajo del agua, con esa excepción, es decir, tenemos por un lado separado la península ibérica y por otro lado Europa, ¿no? Nosotros estaríamos en ese mar que hay entre esa isla, que era por entonces la península ibérica, y el continente europeo. En ese mar, que por aquel entonces era diferente, serían climas más cálidos, eran aguas más cálidas, serían más tropicales, por así decirlo, pues tenían características de los mares tropicales. Es decir, por ejemplo, tendríamos muchos corales, arrecifes de corales que con el tiempo, luego más tarde se convertirían en nuestros montes. Y también se va dando en ese fondo del mar, se van sedimentando, se van depositando pues diferentes materiales, pues ya sean pequeñitos animales, esqueletos de animales que luego se convierten en rocas, o arenas, barros y todo ese tipo de materiales, ¿no? Uh-huh. Cuando estas placas, hemos dicho antes, teníamos por un lado Europa, ¿verdad?, y por otro lado la península ibérica, que era una isla.
poco a poco se van acercando, al final terminan chocando. Y de ese choque surgen los Pirineos, que es donde juntan las dos placas. Los Pirineos se empiezan a formar por la parte este, por la parte del Mediterráneo, y poco a poco van viniendo hacia nosotros, ¿no? Y cuando llegan hacia aquí se produce un levantamiento. Se produce que todas esas cosas que teníamos en el fondo del mar, esos arrecifes de coral, por ejemplo, se levantan y se convierten en nuestro Gorbea, Itzorri, Chindoki, Urbasa incluso, que sea de otra época. Claro. Y por eso podemos ver, si vamos por allí, podemos encontrar pues diversos fósiles de corales, de animales marinos, de ese tipo de cosas. Y también los sedimentos esas capas que hemos contado que se formaban en el fondo por los sedimentos que se depositan, se levantan y forman un poco, como ya explicaremos más en detalle después, por ejemplo, el flis de Zumaya. Entonces los fósiles que encontramos en Euskadi son mayormente marinos. Claro, por ejemplo, podemos No así comprobarlo en la comparación península, con los que tenemos en el centro de la península. Ustedes saben, conocen La Rioja, aparecen algunas huellas de dinosaurios y así, tienen cierta relevancia, cierta fama. Y por ejemplo, esos dinosaurios de La Rioja dejan las huellas en arena, en lo que era una playa en aquel entonces. Es decir, ese dinosaurio estaba paseando por la costa, porque entonces la línea de costa pues pasaba por el norte de Burgos, por la zona centro-sur de La Rioja, incluso por Zaragoza, por esa zona. Es decir, de allá para abajo sería continente, de allá para arriba sería costa. Y eso estaría en la línea de costa. Por lo tanto, los fósiles que encontramos en el centro de la península pueden ser dinosaurios y ese tipo de cosas, pero aquí encontramos fósiles marinos, pues ostras, moluscos, caracoles marinos, ese tipo de cosas. Uh-huh. Hablando un poquito de las características del litoral de Zumaya, tenemos diferentes ecosistemas, ¿verdad? Tenemos dunas, tenemos marismas, el encinar de Artadi. ¿Cuál es el nivel de protección de este biotipo que podemos encontrar en la costa zumaitar? Bueno, en Zumaya tenemos toda la ría del Urola, que se considera un lugar de interés comunitario, y está dentro de la Red Natura 2000, y recientemente el FLIC ha sido catalogado como biotopo protegido. Es una figura de protección diferente, está dentro de la Red de Espacios Naturales Protegidos del País Vasco y supone la elaboración de un plan de ordenación de los recursos naturales. Bueno, me he soltado un montón de palabras así de repente, no sé si queda claro, pero bueno, el tema es nivel de protección, asegurar la conservación del patrimonio geológico que hay en estos acantilados, gestionar el paisaje, evitando que se degrade, y también existe una zona de protección periférica para el FLIC, de forma que se eviten los impactos ecológicos que puedan venir del exterior. El FLIC, bueno, ha sido una zona que se ha mantenido porque es difícil acceder, ¿no? Son acantilados, es una zona que bueno, es una zona para pasear estupendamente, pero que es difícil de construir o no es un sitio apropiado para hacer un puerto, entonces se ha mantenido bastante salvo por el difícil acceso a la zona para el ser humano, ¿no? Luego hablaremos un poquito de las consecuencias de la acción humana, que no ha sido excesiva, según has dicho tú, y gracias a eso pues ha conservado muy bien, ¿no? Lo que viene siendo el FIS, que como bien decías ha sido declarado biotipo protegido por su valor geológico y paisajístico, ¿no? Recientemente. El FLIS, ¿qué es eso de...? Bueno, no sé si se dice el FLIS, el FLISC, FLIS, ¿no? Sí, muy bien. No, porque lo hemos visto, yo por lo menos lo he visto bueno, pues escrito muchas veces, pero nunca lo había oído pronunciar FLIS. Sí, es una palabra alemana, ¿verdad? ¿Cómo se forma el FLIS? Háblanos un poquito, Josu. Bien, el FLIS es un poco la razón de ser casi de la parte geológica, ¿no? Bien, un FLIS es básicamente una alternancia de materiales duros y blandos. Es decir, tenemos cualquier persona que anda por Zumaya alguna vez, o en otros sitios de la costa también se ve, pero el de Zumaya es particularmente característico. Se ven una serie de capas, a veces se llama de crestas, de tablas, de roca, ¿no? Es decir, lo que tenemos es una alternancia de materiales duros y blandos en capas paralelas, ¿de acuerdo? Estas aparecen en esos acantilados que se ven muy bien, de una manera muy visible, y la acción del mar, la acción erosiva del mar,
es la que más o menos trabaja el relieve, ¿no? Es decir, erosiona mucho más rápido, evidentemente, el material blando, o mejor dicho, menos duro, tampoco sea blando, menos duro, se desgasta más rápido. Con lo cual, el material duro queda al aire, es decir, desaparecen. Al ser una alternancia, un mil hojas, por así decirlo, de blando, duro, blando, duro, blando, duro, el blando se desgasta más rápido y queda el duro al aire. Quedan esas tablas, esas crestas que se ven, por ejemplo, en la playa de Itzurun, o que se ven en la cara de Algorri, en esa zona de Zumaia. Eso provoca que el material duro, al final, queda tan al aire que no tiene nada que le sostenga, por así decirlo, ¿no? Es decir, queda un poco expuesto, queda un poco colgante, que al final termina siendo inestable. Al ser inestable no aguanta su propio peso y se cae. O sea, y así se forman esos bloques que a veces se ven, por ejemplo, en la playa de Itzurun, debajo de la ermita de San Telmo, y así se ven muy bien esos bloques que se han producido porque no aguanta su propio peso el material duro, al quitarle lo que le sostiene, y se cae. Y eso es la dinámica que provoca una erosión tan rápida, es decir, la línea de costa retrocede muy rápido en comparación con otras costas, es decir, el mar desgasta muy rápido la línea de costa en Zumaia, y por eso tenemos un relieve tan abrupto, tan característico, ¿no? La línea retrocede más rápido, ¿verdad? Eso es, la costa retrocede muy rápido que en otros sitios. Se retrocede alrededor de... No hay un estudio serio al respecto, pero se calcula que aproximadamente alrededor de 1 centímetro al año, lo cual 1 centímetro pues podrá parecer muy poco, pero 1 centímetro al año en escala geológica pues es una barbaridad. En 1.000.000 de años son muchos metros, lo cual provoca que se forme ese relieve de costa tan abrupto, tan cortante, ¿verdad? Que se puede ver ahí, porque no le da tiempo a la erosión a suavizar ese relieve, porque rápidamente está continuamente yendo hacia atrás la línea de costa. Retrocede la línea de costa y deja atrás de sí una rasa mareal. Explícanos un poquito. Efectivamente, deja atrás de sí una rasa mareal, que en el caso de Zumaia es una de las más grandes de Europa. Una rasa mareal es, si alguien que conozca la zona, cuando baja la marea se ve una extensa zona de roca, muy lisa, llama la atención lo lisa que es, la cual se ven los surcos provocados por la erosión, se ven unos surcos alargados y paralelos, que son justo los límites entre el límite de los materiales duros y blandos, y esa rasa, que en Zumaia tiene hasta 5 metros hacia mar adentro, tiene una pendiente muy pequeña, tiene un 1% de pendiente, lo cual provoca que las mareas tengan un gran efecto sobre ellas, es decir, a nada que el agua suba o baje un poco en vertical, avanza o retrocede muchos metros en horizontal, dejando al descubierto una gran parte de la rasa, o cubriéndola. Entonces esa rasa se dan las condiciones biológicas para que en ella habiten muchas especies marinas, lo cual es la segunda parte del valor biológico y la biodiversidad de esa raza, ¿no? Que está en parte condicionada por ese relieve, por esa dinámica del paisaje, por así decirlo. La roca, ¿en función de qué se va a crear una roca u otra en esa? Sí, bueno, eso es una cosa que llama la atención, es decir, al verlo de una manera tan organizada, da la sensación de, no sé, de que es casi, de hecho, de una manera a veces hasta incluso artificiales. Es decir, se ven perfectamente las alternancias de los dos materiales. Bueno, básicamente eso se debe a algo que hoy en día está muy en boga, ¿no? Que son los cambios climáticos. Es decir, cada pequeña variación hace referencia a un cambio en el clima. Básicamente, en aquella época, estamos hablando de hace 60, 70, 50 millones de años, en esa época, teníamos, vamos a ver, se produce dos tipos de materiales en función de dos tipos de clima. Cuando tenemos un clima más frío, más lluvioso, cuando llueve más, todos sabemos que los ríos bajan más cargados de sedimentos, ¿verdad? Con más barro, más chocolate, para entendernos. Ese sedimento llega al mar y a la parte más profunda del mar llegan los sedimentos más finos, ¿no? Entonces en la parte más fina, con esos sedimentos más finos, se forma
En este caso, el material blando. O sea, se deposita en el suelo, luego se compacta y se convierte en roca. En marga, que es la roca blanda. ¿De acuerdo? En cambio, cuando tenemos un clima más seco, más cálido, no, el aporte de los ríos no es tan rico en sedimentos. Los ríos no traen tanto barro, no traen tanto sedimento, tanto depósito. Y en cambio, en el mar pues tenemos estos animalitos pequeñitos, microorganismos, plancton y otro tipo de animales pequeñitos, microscópicos, que tienen una pequeña parte, un pequeño esqueleto, una pequeña estructura calcárea, de cal. Esos animales, cuando se mueren, miles de millones de esos animales durante cientos y millones de años, se mueren y se van depositando en el fondo del mar, en grandes superficies. Y así se formará, con esa capa, se forma, eso luego se compacta, se solidifica y se convierte en roca caliza, en roca dura. Por lo tanto, podríamos resumir la cosa diciendo clima seco y cálido, animalitos, esqueletos de animalitos, roca dura. En cambio, clima lluvioso y húmedo, más aporte de los ríos, el barro con los ríos, roca blanda, marga. En función del clima frío o cálido, ¿por qué cambia tanto ese Bien, clima, eso el clima cambia básicamente en función de que el sol, de que la Tierra no gira siempre igual alrededor del Sol. Gira en función de los llamados ciclos de Milankovitch, así llamados en honor a su descubridor, que fue un astrofísico y matemático serbio de principios del siglo pasado. Y este hombre dedicó gran parte de su labor científica a investigar los tipos de cambios, cómo se llaman estos cambios climáticos, que él pensaba que serían una especie de modelo matemático y en cierta parte tenía razón. Es decir, la Tierra no siempre gira igual alrededor del Sol. A veces gira de una manera, la órbita que describe es más circular, y a veces la órbita que describe es más elíptica, más alargada, por así decirlo. Cuanto más circular sea la órbita, tendremos un clima más cálido. Cuanto más alargada sea la órbita, tenemos un clima más frío. Y esto se repite en ciclos de unos 100.000 años, más o menos. Dentro de estos ciclos de 100.000 años, existen ciclos más pequeños de 20.000 años que afectan principalmente a la inclinación del eje de la Tierra. Es decir, la Tierra está inclinada, unos 21 grados o así, 21 y medio, pero no siempre ha mantenido esa oscilación. Esa inclinación, oscila entre 23 y 21, y también la dirección de ese eje, como una peonza no siempre tiene el eje sobre el que gira de la misma manera, pues varía. Y eso influye en ciclos pequeños de 20.000 años. ¿De acuerdo? Entonces tendremos ciclos grandes que afectan a toda la órbita, de 100.000 años, y dentro de esos ciclos grandes tenemos ciclos pequeños que afectan al eje de rotación de la Tierra de 20.000 años. Y esos son un poco los que condicionan que el clima esté caliente o más frío, y los que, como última consecuencia, condicionan que se sedimente material duro o material blando que vemos hoy en día en nuestro flis. Hablábamos de la formación del flis, pero si el flis se formó en el fondo del mar, ¿cómo es que hoy en día lo vemos levantado y prácticamente vertical, ¿no? ¿A qué se debe eso? ¿Cómo ha pasado de estar a 1.000 metros o 1.000 y pico de profundidad, que se formó, además de una manera horizontal, porque la sedimentación siempre se produce de una forma horizontal, a verlo como lo vemos hoy en día en los acantilados de Zumaya? Bueno, básicamente por el choque de las dos placas, ¿no? Es decir, tenemos por un lado la península ibérica y por otro lado tenemos el continente europeo. Al ir chocándose se van levantando los Pirineos, y en la última etapa, por así decirlo, también se levantan todo, por ejemplo, todo de nuestros montes, los llamados sistema de montes vascos, pues Aitogorri, Gamboto, Gorbea, Udalaitz, incluso Hernio y todos estos, y también la parte de la costa, que estaría un poco más allá de lo que antiguamente eran los arrecifes de coral, o sea, sería un mar más profundo, y esas capas se levantan, se van de una manera, es decir, para hacer una idea, si tenemos, ponemos entre nuestras dos manos un montón de arena y vamos juntando las manos, pues ese montón de arena se va estrechando y apachurrando, utilizando una palabra no demasiado técnica, pero un poco gráfica, y al final pues se levanta todo eso.
Y en Ichurún tenemos ejemplos, ¿verdad?, de esto que nos estás contando. Cuéntanos qué son las turbiditas. Bien, las turbiditas son una prueba de este alzamiento que hemos comentado, ¿no? Una turbidita, para hacer un símil, sería algo parecido a una luz de nieve de estos que a veces se dan en las montañas en invierno cuando nieva mucho, pero con arena y debajo del mar, ¿no? Es decir, tenemos la plataforma continental, que es la parte de donde menos cubre, más cercana al continente, y luego tenemos la llanura abisal, es decir, la parte más profunda. Y entre medias está el taludo oceánico, que se llama, es decir, una zona con mucha pendiente que separa los dos campos, por así decirlo. En la zona más cercana al continente hay sedimentos más gordos, es decir, en la parte más lejana llegan sedimentos más finos y en la parte más cercana al continente hay sedimentos más gordos, pues como arenas y ese tipo de cosas, ¿no? Al otro lado solo llegan limos y barros muy finitos. De la misma manera que pasa con de la misma no, pero similar, que pasa con la nieve en invierno, cuando nieva mucho, cuando se acumulan muchos sedimentos, llega un momento en el que puede llegar a ser inestable y toda esa cantidad de arena acumulada pues se cae como una luz de nieve por ese talud, ¿de acuerdo? Y forma una corriente de turbidez que se llama así porque es muy turbia y forma una capa que se llama turbidita y que es de otro tipo de material. Las anteriores hemos dicho que era de material calcáreo o de barro muy fino, pero esto sería más bien de arena. Y esto es una prueba del levantamiento de los Pirineos. ¿Por qué? Bien, en la playa de Ichurún se puede ver cómo en la zona de San Telmo, si vamos a la playa de Ichurún, tenemos a la parte de la derecha San Telmo, y según vamos hacia el otro lado, dirección hacia el pueblo de Zumaya, vamos yendo a materiales más jóvenes, es decir, menos vamos avanzando en el tiempo. Y esas turbiditas, que en la zona de San Telmo son pequeñitas, escasas y estrechitas, según pasa el tiempo se hacen cada vez más frecuentes y cada vez más gordas, más anchas, más potentes, que así es la palabra que se usa. ¿Esto por qué? Bueno, porque los Pirineos, que empezaron a levantarse por el este, cada vez estaban más cerca. Todo levantamiento de montañas, todo choque de dos placas, pues siempre produce fricciones, tensiones y movimientos sísmicos. Es decir, no se produce de una manera suave y tranquila y pausada y progresiva, sino que se produce más bien a tirones, por así decirlo, ¿no? Pequeños. Cada movimiento de estos sísmicos, cada pequeña agitación del fondo del mar, pues sería propenso a que hubiese aludes de esto. Si tú tienes una cosa llena de sedimentos más o menos inestables y le pegas un meneo así al fondo del mar, pues entonces provocas brisas. Provocas en este caso aludes, en este caso turbiditas. Por eso, según va pasando el tiempo y según los Pirineos más se acercaban a esta zona, más movimientos sísmicos, más meneos al fondo del mar, más aludes, es decir, más turbiditas. Pero el Flix de Zumaya también guarda otras claves importantes, sobre todo para conocer la historia de nuestro planeta, y una de ellas, si no me equivoco, tiene mucho que ver, bueno, le llamáis límite KT, que tiene mucho que ver con la extinción, o la teoría de la extinción de los dinosaurios. ¿Cómo es eso? Pues tiene todo que ver con la extinción de los dinosaurios. Sí, efectivamente es el límite KT, el límite Cretáceo terciario. Así se llama porque se separa dos épocas geológicas, el Cretáceo y el Terciario, ¿no? Y hace referencia a que hace 65 millones de años hubo un cataclismo a nivel mundial, a nivel planetario, que acabó con los dinosaurios y con otras muchas cosas más. Lo que pasa es que los dinosaurios pues se llevan la fama porque son un poco más peliculeros que otras especies, ¿no? Y del cual hay un testigo muy claro en Zumaya. Bien, ¿qué pasó? Durante tiempo se especuló sobre qué podía haber acabado con los dinosaurios. Hoy en día está bastante aceptada esta teoría. Y bueno, básicamente consiste en que un meteorito de unos 10 kilómetros de diámetro, o sea, como kilómetro y medio más grande que el Everest, a una velocidad muy alta de 70.000 kilómetros por hora aproximadamente, impactó en lo que hoy sería el sur de México, la península de Yucatán, el Golfo de México, provocando semejante masa, semejante velocidad, un impacto tremendo.
el equivalente a, algunos dicen 10 millones, otros dicen 50 millones de veces una bomba atómica como la de Hiroshima, ¿no? Se pueden imaginar las semejantes consecuencias que tuvo eso para la vida en el planeta. Destruyó todo rastro de vida en muchos miles de kilómetros a la redonda, con terremotos, tsunamis, una onda expansiva tremenda, etcétera, etcétera. Y también provocó una gran nube de polvo que cubrió el planeta durante miles de años y que fue un poco la que acabó con la vida de aquella época. Es decir, no dejaba pasar la luz. Al no pasar la luz, las plantas no pueden hacer la fotosíntesis. Al no haber plantas se mueren los herbívoros, al no haber herbívoros se mueren los carnívoros. Es decir, la cadena trófica se rompe, ¿no? Y esto es un poco lo que acabó con los dinosaurios. Cuando se planteó esta teoría, pues al principio, hace 30 años, la gente en la comunidad científica no les tomó muy en serio porque parece un poco peliculero y más propio de una película de ciencia ficción que un que un meteorito haya acabado con los dinosaurios, con tantas otras cosas. Sí, pero después se ha hablado de muchas teorías. Sí, claro, entonces pues claro, pensaban que era gradual, que si había habido mucha actividad volcánica que había contaminado la atmósfera, que si problemas genéticos entre los dinosaurios, que si vete a saber. Pero no había unanimidad en torno a esto. Pareció esta teoría que es muy revolucionaria, pero como he dicho al principio no fue muy tomada muy en serio por la comunidad científica. Después ya encontraron los restos, las marcas de lo que habría sido el cráter, un cráter de 180 kilómetros de diámetro y 1,5 kilómetros de profundidad en la zona de la península de Yucatán, sur de México. Entonces ya empezaron a tomarse un poco más en serio, ¿no? La prueba definitiva podría ser, es decir, esta nube de polvo que hemos hablado, más tarde o más temprano se posa, ¿no? Es decir, como si dejamos de pasar la bayeta por casa 15 días, pues lo mismo, pero a escala planetaria, ¿no? Y se deposita, creando una capa que aparece en muchos lugares del planeta, es decir, una capa que tiene una continuidad planetaria, es decir, aparece en Zumaya, pero aparece en Argentina, y en Italia, y en Nueva Zelanda, y en Túnez, y aparece en Estados Unidos, y aparece en todo el planeta, es decir. Y que tiene una característica particular, ¿no? Es decir, cuando analizaron esta capa en el laboratorio, porque se dieron cuenta de que era señal de que algo grave había pasado en todo, algo que un cataclismo que había acabado con toda la vida en el planeta, descubrieron que era muy rica en iridio. Muchas veces se la conoce como la capa de iridio. El iridio es un elemento químico muy escaso en el planeta, muy raro, muy poco frecuente, pero que en cambio es bastante abundante en los meteoritos. La concentración de iridio en esta capa es 100 veces superior a la que puede haber en cualquier otra roca del planeta. De donde dedujeron que el origen de esa capa misteriosa, que marcaba un límite de muchas especies y que además aparecía en todo el planeta, tenía que ser extraterrestre, o sea, venir de fuera del planeta Tierra, ¿no? Lo cual sí fue como idearon la teoría del meteorito. Y esa capa en particular, esa capa de iridio, se ve particularmente bien en Zumaya. Ahí está el interés. Se ve particularmente bien al punto de que es una de las referencias internacionales para estudiar ese evento. No es la referencia oficial, estuvo a punto de serla, pero al final eligieron una que hay en Túnez, la Asociación Internacional de Ciencias Geológicas, la IUGS. Pero bueno, aún así tiene un gran valor científico y bueno, pues gente, expertos, investigadores de muchas universidades y de muchos lugares del mundo vienen a Zumaya a estudiar, entre otras cosas, eso, ¿no? Ese límite cretácico terciario de Zumaya es el de primer rango, ¿no? Pero también hay otro, ¿no? El límite EP, sí, ¿que le llamáis? El límite EP, Eoceno-Paleoceno. Es decir, esto fue hace 56 millones de años. Hace 56 millones de años está lo que se llama el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno y es el momento de mayor temperatura en la historia del planeta. Es decir, de mayor calentamiento global de la historia del planeta. Ahora que tanto se habla de calentamiento global, bueno, pues este fue el mayor que ha habido jamás, o que por lo menos que se haya registrado jamás, el mayor y más rápido. La temperatura del planeta subió unos 6 grados en 20.000 años y fue particularmente importante en los polos, ¿de acuerdo? En los polos no había hielo, con el nivel del mar más alto, se supone, pero la temperatura media en los polos por aquella época podría ser de 18 grados, ¿de acuerdo? Ten en cuenta que ahora son de bastante grados bajo cero.
podría llegar a considerarse, o sea que lo que ahora son los polos tenían entonces un clima prácticamente subtropical. ¿De acuerdo? Lo que podría ser Groenlandia o la Antártida ahora, particularmente el norte. Con el agua a 20 grados y con especies más propias del Caribe que del océano Ártico, ¿no? En aquella época. Eso fue provocado en gran parte porque se liberó mucho metano en la atmósfera. Es más complejo, pero bueno, reduciéndolo, se liberó más metano en la atmósfera. Ese metano no dejaba sitio, por así decirlo, al CO2, al dióxido carbónico, y gran parte de ese dióxido carbónico se disolvía en el agua. Al disolverse en el agua, ese agua se volvía más corrosiva, más ácida, ¿de acuerdo? Y entonces esos animalitos, esos esqueletos de animalitos que hemos dicho microscópicos que formaban el material duro, pues se disolvían en ese agua más ácida. Y al disolverse, no se formaban capas de material duro y solo vemos durante 5 metros, solo vemos arcilla. Todo esto se ve perfectamente en la playa de Ichurun. Según entras, al lado de, si alguien la conoce, hay una escultura como de unos caballos, y justo ahí al lado hay un sitio donde se ve de repente como un pequeño socavón en el talud, y eso hace a que de repente desaparecen los materiales duros y solo hay material blando, ¿de acuerdo? Y eso es porque el agua se volvió más ácida. Se volvió más ácida pues porque había más CO2 en el agua, porque había más carbono en la atmósfera. Y ese carbono fue el que calentó la temperatura del planeta hasta ese punto tan alto. Hablamos un poquito de la diversidad vegetal y animal que podemos encontrar en esa zona, porque bueno, la acción erosiva del mar ha creado acantilados, entrantes y salientes. Explícanos, Nerea, un poquitín. Bueno, pues las condiciones para la vida son muy difíciles en la Rasa, ¿no? Le llamamos plataforma intermareal porque está sujeta a la acción de las mareas. Como sabemos, tenemos al día 2 mareas altas y 2 bajas. Está condicionado por el efecto del Sol y la Luna, que ejercen una fuerza gravitatoria sobre el planeta, ¿no? Entonces, en función de la posición de la Luna, la parte más cercana a la Luna, el mar se desplaza hacia ella por esa fuerza de atracción y se genera una marea alta. Para que el agua vaya a esa zona, se tiene que desplazar de otra parte del planeta donde se estará generando al mismo tiempo una marea baja, ¿no? Y bueno, pues en Zumaya, como en todas partes, tenemos 2 mareas altas y 2 mareas bajas, lo que hace que los seres vivos que viven en las charcas que se crean en esas capas blandas que ha comentado Josu, las capas blandas se desgastan por acción del oleaje, se forman unas pequeñas cubetas, y es donde encontramos seres vivos. Y lo tienen muy difícil. ¿Por qué? Porque la temperatura no se mantiene constante. El agua hace que la temperatura se mantenga más o menos constante. Entonces, cuando están cubiertos, la temperatura bastante bien, pero cuando están al descubierto, pues el aire, en función del viento, hace que la temperatura cambie mucho. Esto les genera una situación de estrés. Tienen peligro de deshidratación al quedar al descubierto, y por otro lado la exposición a las olas, que puede llevarse a los seres vivos, pues desplazarlos varios metros y demás, ¿no? Entonces, estos seres vivos han desarrollado una serie de adaptaciones y son muy especiales. Entonces, cuando acudimos con el grupo, se trata de aprender un poco cómo se las arreglan para vivir aquí. Y además es una zona de muy alta diversidad, o sea que hay un montón de especies. Teniendo en cuenta esos 2 factores, ¿no? Las mareas y el oleaje. El oleaje, la temperatura y eso, debido a las mareas, pues la deshidratación. El mejor momento para ir a la Rasa es en marea baja, evidentemente, porque quedan los animales al descubierto. Y el mejor momento es cuando hay mareas vivas, en marzo y en septiembre. El Sol y la Luna están alineados, sus fuerzas de atracción se suman y entonces se producen las mareas altas y las mareas bajas más fuertes de todo el año. Es el momento en el que la marea baja es lo más baja posible, ¿no? Y queda al descubierto una superficie de Rasa más grande, entonces podemos ver más cubetas y más animales y pasear en una superficie mayor. Y bueno, ¿cuáles son estas adaptaciones? Pues en la Rasa encontramos sobre todo algas y invertebrados. En cuanto a vertebrados tenemos algún pez, aves como las gaviotas y tal, pero más bien nos vamos a centrar en los invertebrados. Encontramos todo tipo de representantes, esponjas, moluscos, crustáceos, equinodermos, anélidos, platelmintos, bueno, una diversidad muy alta. Y vamos a poner ejemplos ya más concretos para que nos hagamos una idea.
todos sabemos lo que es una anémona, el animal que acompaña a Nemo, ¿no? Y tiene un montón de brazos que segregan una sustancia irritante y demás. Bueno, ¿qué hacen cuando quedan al descubierto? Pues recogen todos sus brazos y forman una especie de bolsa. Lo mismo hace la actinia o el tomate de mar. Para hacer frente al embate de las olas, los organismos sesiles desarrollan una ventosa con la que pegarse al sustrato. También lo hace el pez chafarrocas. Los erizos, con sus púas, hacen su propio agujero en la roca, van excavando poco a poco su agujerito para resguardarse de las olas. Y bueno, pues van filtrando el agua que les llega para acumular alimento. Otra cosa que hacen los erizos que es muy curiosa es coger pequeños trocitos de concha para taparse cuando quedan expuestos al sol y evitar la deshidratación, y se hacen como un pequeño paraguas, ¿eh? Uno ve un erizo de mar y parece que no se ha movido desde hace años, pero van moviendo sus púas y poco a poco se crean un pequeño paraguas. Los moluscos guardan agua dentro para cuando quedan expuestos y bueno, cierran las dos conchas. Por ejemplo, los mejillones cierran las conchas con un poco de agua dentro, o tienen el viso, que son esas barbas tan difíciles de limpiar cuando vamos a comer mejillones. Sí. Y por esas barbas se quedan pegados al sustrato. Están las bellotas de mar, que también cierran el opérculo fuertemente y quedan pegados a la roca con un poquito de agua dentro. Bueno, son todas encaminadas a guardar agua dentro cuando nos toca estar expuestos al sol. Y a que no nos lleven las olas, ¿no? Pues eso, desarrollar ventosas. O los pulpos y los calamares se esconden en charcas en cubetas para que no les lleven las olas y demás. Y antes hablamos de la acción del hombre, que no ha sido excesiva en esta zona y por eso ha permitido que se conserve más que bien, ¿no? ¿Por qué no ha sido la acción del hombre de alguna forma tan importante a la hora de conservar esta zona? Nos decías que era un lugar inaccesible. No es inaccesible, evidentemente, pero es complicado, ¿no? No es inaccesible, pero no es un sitio en el que las familias vayan a montar un picnic un domingo, ¿no? Porque la rasa, pues estás encima de la roca, como te he dicho, es bajo el efecto de las mareas. Y bueno, sí es un sitio donde hay pesca, marisqueo. La población de Zumaya ha ido tradicionalmente a pescar pulpo. Y sí hay un impacto del ser humano, sobre todo hacemos un llamamiento para que no dejen todo tipo de bolsas de plástico en las campas cercanas al Gorri, que parece que, bueno, ahora no sé, igual hay más visitas, aparte de lo del biotopo, pero se encuentran un montón de bolsas, plásticos, latas, etcétera, y parece que han hecho un botellón. Y bueno, como te decía, eso, acceso, bueno, pues no es como la desembocadura de un río donde construyes igual un chalet, ¿no? Encima de la rasa no vas a construir un chalet. Entonces, por eso se ha mantenido un poco más protegido, pero bueno, ha sufrido el prestige. Todavía se encuentran restos de hidrocarburo. Y podemos hacer, si quieres, pues mencionar un poco los impactos que pueden tener los hidrocarburos, ¿no? Que bueno, es un tema bastante conocido, pero vamos, sobre los peces y las aves, bueno, el chapapote cubre las alas, hace que pierdan la protección térmica, pueden morir de frío, pueden morir ahogados al aumentar el peso de las alas. Y luego el petróleo se despliega sobre la superficie impidiendo que entre la luz del sol en el mar, impidiendo que el fitoplancton realice la fotosíntesis. Los hidrocarburos volátiles son tóxicos y matan los organismos acuáticos en fase larvaria. Bueno, un sinfín de impactos. Por otro lado, mencionaría las depuradoras, que son relativamente recientes, que durante muchísimos años no hemos tenido, y que hemos tirado todo tipo de residuos al mar, las aguas fecales. Se ha utilizado un poco como vertedero, ¿no? De hecho, incluso los residuos nucleares de baja intensidad hasta hace unas décadas se echaban directamente al mar. Y parece que aguanta con todo y que tiene una capacidad autodepurativa, pero no es así, ¿no? Y luego nos vuelve a traer lo que le hemos tirado, así que
y luego eso lo relacionamos con el cambio climático, que bueno, a lo largo de la historia pues ha habido muchísimos cambios climáticos, pero bueno, de alguna forma las especies han sabido adaptar, ¿no? Bueno, las que han sobrevivido por lo menos han sabido adaptarse a esos cambios. Entonces no sé hasta qué punto se debe considerar ese cambio climático como una consecuencia de la actividad humana o es algo cíclico. Sí, bueno, ese es un poco el debate que hay ahora, ¿no? Bueno, en este momento hay un cambio climático, yo creo que eso es indudable y hay datos científicos que así lo corroboran, y en gran medida provocada por la actividad humana, es decir, por los gases emitidos a la atmósfera y por el efecto invernadero, y también por el debilitamiento de la capa de ozono. La pregunta es un poquillo, es decir, cuando una cosa que tenemos los geólogos es que, claro, estudias la historia del planeta y cambios climáticos ha habido, cantidad, ¿no? Uh-huh. Y posiblemente más severos y más profundos de lo que estamos viendo ahora. Antes hemos mencionado el máximo térmico del Eoceno-Paleoceno, pero bueno, en tiempos más recientes ha habido glaciaciones y teníamos hielo cubriendo hasta el norte de Francia y todo el norte de Europa no hace tantos miles de años, y luego se retrocede y luego vuelve a avanzar y la vida se adapta a ello, ¿no? Hay especies que se extinguen, otras nuevas que surgen, pero es un poco el ciclo, ¿no? de la vida. Lo que pasa ahora es que, claro, nosotros en los cambios climáticos que ha habido antes, nosotros no estábamos, o por lo menos no éramos casi 6.500 millones como ahora, y no había ciudades de decenas de millones de habitantes, pues como Nueva York o como Shanghái o como Barcelona o Buenos Aires al lado del mar. Es decir, si hace 15.000 años subía el nivel del mar, pues subía, y los que vivían allí, pues con irse a una cueva un poco más adentro, asunto resuelto. Pero claro, hoy en día tenemos carreteras, tenemos infraestructuras, tenemos ciudades, tenemos pueblos, tenemos una agricultura basada en determinado clima, tenemos sistemas de producción basados en eso, y si nos cambian un poco el clima, las condiciones climáticas, pues es el caos, ¿no? Entonces no es tanto el cambio climático, que sin duda existe, sino que nos hemos adaptado al clima tal y como es, o tal y como lo hemos tenido hasta ahora, y si nos lo cambian, pues a ver qué hacemos, ¿no? Es decir, el cambio climático... Porque de alguna forma es inevitable, ¿no? Sí, es decir, los naturales son inevitables, es decir... claro, con esto no quiero dar un mensaje escéptico del cambio climático, porque creo que la gente que hace un cambio, una lectura así de que el cambio climático es poco menos que un cuento y todas estas cosas, los alarmistas, pues son unas lecturas un poco interesadas que responden generalmente a intereses económicos, políticos y económicos de determinados grupos de poder, ¿no? No voy a dar nombres. Pero vamos, que evidentemente el cambio climático no es algo nuevo en la historia del planeta, y que el problema de este cambio climático es que nos afecta a nuestra forma de vida, no tanto. Es decir, si nosotros no estuviéramos aquí o no hubiéramos hecho otros 100.000 ataques al medio natural aparte del cambio climático, pues la vida del planeta se podría adaptar a él. Ya, ¿no? Las especies podrían irse, pues por ejemplo los que viven en la costa, pues más para adentro. Se lo podían hacer antes, ahora no, porque si intentan ir más para adentro se encuentran con una autopista de 4 carriles y ya no pueden pasar más adentro. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema? Que suba el mar medio metro, hubiéramos hecho una autopista de 4 carriles, ¿no? Pues es un poco relativizar un poco todo, ¿no? Y por eso que decías tú de los intereses económicos y políticos, claro, hay dos extremos, ¿no? Unos dicen que directamente nos estamos cargando el planeta y poco menos que esto es, en fin, estamos adentrándonos casi en el abismo, y otros dicen que esto es una broma, ¿no? Lo del cambio climático. A mí me gustaría ahí apuntar una cosa. Pues eso, hay opiniones para todos los gustos, hay una discusión encima de la mesa, pero aunque el cambio climático no esté relacionado con la acción del hombre, da igual. Es que la acción del hombre está generando un montón de impactos negativos que tenemos que sufrir cada día. Pues eso, los ríos contaminados, pérdida de suelo productivo, lluvia ácida, efectos smog en las ciudades, alergias cada vez más frecuentes, y con eso ya tenemos suficiente como para hacer una lectura, ¿no? Siempre se dice que tenemos que cuidar el planeta, pero al planeta le da igual que se extinga la raza humana. El planeta va a seguir igual como lleva 4.600 millones de años,
a los que nos tiene que importar es a nosotros. O sea, no es cuida el planeta, es cuida tu casa, porque si no te vas a quedar sin ella, ¿no? Todavía la sociedad no ha tomado conciencia de este problema, ¿tú crees? No, yo creo que... ¿No actuamos en consecuencia? No, en principio yo creo que se repite mucho el mensaje, pero nadie se lleva una nube de humo a su casa después de estar conduciendo 3 horas, ¿no? O sea, no ves la consecuencia directa de tus actos en la vida diaria. Y encima vivimos en un sitio privilegiado, que tenemos monte, tenemos playa, un entorno limpio, un aire respirable. No estamos en México DF, donde sí ves el problema, ¿no? Entonces no te lo acabas de creer. Y bueno, cuando ya lo ves, pues son cosas como el Prestige, que sí que causan un efecto en su momento, pero bueno, con el tiempo cada uno sigue su ritmo de vida, y además es muy difícil cambiar el ritmo de vida. O sea, en su día quizás se habló mucho del Prestige también porque, bueno, además de asuntos políticos en los que no vamos a entrar, porque claro, sus consecuencias quizá eran más a corto plazo, ¿no? Normalmente cuando nos hablan del cambio climático y nos dicen cuáles son sus consecuencias de cara al futuro, claro, es un futuro, estamos hablando de un futuro lejano, para que no nos vamos a engañar, y vivimos en la, bueno, somos maniáticos del cortoplacismo hoy en día y quizá no vemos ese peligro, ¿no? Como bien decías. Eso es, yo creo que no nos acabamos de creer el mensaje de que tengamos que cambiar el modelo de desarrollo, de que esto sea sostenible, de que el planeta realmente esté algo en peligro, ¿no? Entonces sí que hay que hacer una apuesta por el desarrollo sostenible, pero dando oportunidades reales a la gente, ¿no? No basta con decir cambia tu modo de vida, sino que hay que ofrecer líneas de autobús para que la gente deje el coche, hay que ofrecer productos verdes para que la gente no compre un montón de cosas con un montón de envases, plásticos, etcétera. O sea, tiene que ser posible vivir de otra manera, ¿no? No basta solamente con decirle a la gente que lo está haciendo mal. Consejos básicos y que la gente no tire bolsas En Algorri, en Algorri cuando vayan a visitar. Y en lo que no sea biotopo también, por favor. Sí. Antes de terminar, porque se nos está acabando el tiempo, sí que nos gustaría, bueno, que nos explicases un poquito qué actividades organizáis desde Algorri, visitas guiadas para todo tipo de públicos, para visitar no solo el Flis de Zumaya, sino todo lo que es el entorno litoral de la zona. Bueno, hay un poco entre los dos, te contamos qué sé yo. Bueno, en el centro de Algorri está en Zumaya, en la calle Juan Belmonte. Si queréis podéis llamar al 943 1431 00 y también entrar en la página web. Bueno, tenemos una exposición y el objetivo es tratar los diferentes ecosistemas que hay en Zumaya, no solo el Flis, sino también las zonas en la marisma de Santillo, el encinar de Artadi, y bueno, lo que hemos comentado un poco anteriormente. También contamos con un taller, con un pequeño fondo documental, y tenemos un equipo de 6 personas. De estas 4 son monitores que realizan visitas guiadas tanto con escolares como con grupos de particulares o de turistas. Se puede venir únicamente a conocer el centro y es una visita de 1 hora aproximada de duración. Y luego tenemos salidas pues para conocer el Flis, la salida geológica, otra más de interés naturalístico que sería a la Rasa para conocer la biodiversidad de la que hemos hablado antes. Y luego tenemos la salida paisajística, le llamamos, que bueno, se hace un recorrido a pie trabajando en los diferentes ecosistemas de Zumaya. Y todo eso se complementa con un paseo en barco. Es opcional, hay gente que lo hace con barco y sin barco. Y el objetivo es ver desde el mar la línea de costa y hablar un poco de esos límites que ha mencionado antes Josu. Sí, bueno, es un poquillo eso, ¿no? Existe la posibilidad de hacerlo a pie, de hacerlo en barco, de hacer una cosa mixta. Cada una aporta unas cosas interesantes, ¿no? Pues hacerlo desde el barco aporta un punto de vista diferente. Pues normalmente vemos el mar desde la tierra y no al revés. Y hacerlo desde el barco, pues te pone un punto de vista que habitualmente no sueles tener, ¿no? Más es una zona que, aparte de lo que hemos dicho, pues paisajísticamente pues es muy bonita, ¿no? Y luego el recorrido a pie, pues bueno, desde un punto de vista geológico se aprecian más detalles y se pueden ver más cosas haciéndolo a pie y tocando con la mano las rocas y los sitios que desde el barco quizá no se pueden apreciar también porque estás a más distancia, ¿no? Pero bueno, se puede hacer una cosa combinada que es interesante. ¿Qué tipo de reacciones recogéis de la gente que hace estas visitas?
Pues muy buenas. Sí, la gente se queda muy a gusto en general. Es que es un entorno, o sea, aparte del interés científico que tiene, es un paisaje espectacular. O sea, yo recomiendo porque está muy cerca. Hay mucha gente de Donosti o bueno, de todo el País Vasco que igual nos ha acercado y lo tenemos ahí al lado y yo creo que merece la pena. Lo recomendamos sobre todo con este buen tiempo que parece que empezamos a tener, porque estas actividades han comenzado hace poquito, ¿no? Bueno, las organizáis todos los años. Sí, bueno, el centro lleva abierto varios años, ¿eh? Pero me refiero, a lo largo del año tendréis determinadas temporadas en las que comenzáis a hacer este tipo de visitas. No, a partir del 1 de febrero el centro está abierto todos los días del año, menos los lunes, bueno, que como el resto de museos y tal, es el día de descanso, va a abrir todos los días del año, así que si alguien quiere, pues eso, no hay más que ponerse en contacto con nosotros. Muy bien. Nerea Ibáñez, Josu Castillo, eskerrik asko, muchas gracias. Venga, por haber estado con nosotros. Agur. Agur. Pues antes de finalizar, os recuerdo, como siempre, las dos vías de contacto con este programa. Por un lado, la página web de Eusko Ikaskuntza, www.eusko-ikaskuntza.org, o bien a través de nuestro correo electrónico euskoikaskuntza@herri-irratia.com. Es todo por hoy. La semana que viene, como saben, más. Agur.